Sí, Marco, ahora sí. Ok. Vamos a comenzar entonces el curso superior suplementario y último de la Fraternidad Rosacruz, que consta de 3 lecciones. Y vamos a comenzar con la lección número 1. De la 1 a la 10 vamos a estar tratando de hacer una interpretación más profunda de los horóscopos. Y ya en las últimas 3 lecciones se van a ver los progresados, los tránsitos, etc. Lección número 1, delineación. En este curso vamos a delinear un mapa usando el sistema de notas clave, siendo este sistema compacto y específico. Referencia, la lección 19C del curso elemental de astrología. Esta la pueden buscar en la biblioteca Rosacruz. Después que los principios básicos y fundamentales de un signo, aspecto y casa han sido definidos, sería bueno embellecerlos y agregar todo lo que podamos. Pero primero, delineemos por notas clave. Severamente aconsejamos a nuestros estudiantes sinceros al buscador de las grandes verdades espirituales de la divina ciencia de la astrología que estudie el concepto Rosacruz del cosmos. No es un capricho, es necesario para ser un verdadero astrólogo estudiar el concepto Rosacruz del cosmos. Por eso siempre hay que hacer los cursos de filosofía primero, porque sin un conocimiento de las enseñanzas rosacruces, las más elevadas verdades espirituales de la ciencia y las facultades intuitivas para delinear un mapa siempre permanecerán como un libro cerrado para él. Hasta que no tengamos bien interiorizado lo fundamental del concepto Rosacruz del cosmos, la filosofía de vida que pretende estas enseñanzas, no podemos estudiar la astrología y ser verdaderos astrólogos espirituales. Muchos, ya les digo, vienen buscando la astrología, después se van y la prostituyen, cobran por ella, viven de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es el objetivo. Especialmente deseamos que se refieran, en el caso del concepto Rosacruz del cosmos, sobre los vehículos del hombre. Esa constitución séptuple del hombre que está muy bien explicada en el concepto Rosacruz del cosmos, y el capítulo 1, los mundos visibles e invisibles. Esto tienen que saberlo, porque si consideramos al hombre como un todo, como el cuerpo que vemos, nada que ver con la astrología, porque la astrología se basa precisamente en los diferentes mundos y en los diferentes vehículos que poseemos, cómo controlar el cuerpo de deseo, cómo trabajar en el vehículo etérico que va a ser el del futuro, etcétera. La Fraternidad Rosacruz, al analizar un mapa, usualmente se adhiere a una forma definida en un arreglo como el que sigue en un orden consecutivo. Aquí tenemos la carta que se va a analizar, que está en la lección 19C del curso elemental de astrología. Es esta que ustedes ven aquí. Los datos siguientes son las longitudes de los planetas, de declinación de los mismos y el signo y grado de minuto que deben colocarse en las 6 casas necesarias a fin de erigir un horóscopo de un varón nacido el 4 de julio de 1932 a las 2:15 am, hora estándar de Los Ángeles, o sea, la hora del Pacífico. Fíjense que dice aquí 6 casas. ¿Y por qué dice 6 casas si son 12? Bueno, porque son 6 casas donde están los planetas. Por ejemplo, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, 4, 5 y 6. Fíjense que las demás están vacías. Por eso se refiere
a las 6 casas necesarias donde están los planetas. En este caso, sírvase insertar los planetas en el horóscopo. Haga los aspectos paralelos, elementos, etcétera. O sea, los aspectos y todos los grados, etc. Revise la lección 19A del curso elemental de astrología para los aspectos y la 19C para las notas clave. También revise las páginas 108 a 109 de Astrología Científica Simplificada. El regente del mapa está descrito en las páginas 343 y 344 del mensaje de las estrellas. Quiero decirle que estas páginas a lo mejor no concuerdan con el libro que ustedes tienen, porque se han hecho muchas ediciones y las páginas cambian, pero deben estar cerca de esas páginas. Aquí tenemos las dos lecciones que yo las di hace tiempo del curso elemental de astrología de la Fraternidad Rosacruz, la 19A y la 19C. Son dos partes, tienen que ver las dos partes de cada lección. Las casas, fíjense que esto que está aquí a la izquierda, esto es sacado de la lección, copiado tal y como viene en la lección. Y este mapa yo lo hice utilizando el programa de astrología de la Fraternidad Rosacruz. Fíjense que dice las casas, la casa 10 está en Acuario 15. Fíjense aquí, Acuario 15 grados 11 minutos. Pero fíjense que no varía. La casa 11, Piscis 15, Piscis 1508. La casa 12, Aries 23. Aquí está Aries 23, 34. Ascendente, Géminis 4, 29. Aquí hay una pequeña diferencia, pero es de minutos. Eso prácticamente no es tan representativo. Pero el programa es mucho más exacto que el método aprendido. La casa 2, Géminis 29. Aquí está Géminis 2903. Y la casa 3, Cáncer 21. O sea que por el método que se hace matemático, por las tablas de casas, etcétera, es bastante exacto. Vaya, prácticamente se puede hacer por los dos. Pero como ya dimos un taller donde se puede utilizar el mapa, pues es mejor utilizar el mapa, que es mucho más exacto. Ascendente y regente. Esta lección va a tratar de estas dos cosas, fundamentalmente. El ascendente gobierna el cuerpo físico, el cuerpo denso, la constitución, apariencia y medio ambiente en la niñez. La casa 1, que es la casa del ascendente, tiene que ver con la infancia nuestra, los primeros tiempos de nuestra vida, y con el cuerpo denso, la forma, la constitución, la apariencia. El ascendente es la envoltura física a través de la cual el hombre por necesidad se expresa a sí mismo en la vida presente. Es el instrumento por medio del cual los principios más elevados que hacen al hombre se manifiestan materialmente. Si nosotros fuéramos espíritu, no pudiéramos manifestarnos físicamente. Pero precisamente como tenemos un vehículo para manifestarnos físicamente en este mundo denso de la región química del mundo físico, es precisamente el vehículo que utilizamos para nuestra manifestación en el globo D, que es el planeta Tierra, como lo conocemos. Lo que nos manifestamos, pero basado en nuestro desarrollo evolutivo de nuestro espíritu, de nuestro triple espíritu, que trabaja en el triple cuerpo. Todo esto es muy importante saberlo, por eso lo remiten al concepto Rosacruz del cosmos. Todo en un horóscopo, bueno o malo, debe manifestarse en nuestras vidas diarias por medio del ascendente, el signo saliente. Se dice que el ascendente es el signo saliente porque es el que queda
Nosotros normalmente el lugar de nacimiento nuestro es la parte superior del horóscopo, la cúspide de la casa 10. Y el ascendente es lo que nos queda en el horizonte cuando amanece. O sea, es el salir del sol en el ascendente. Cuando usted tiene el sol en el ascendente, usted está en la casa 10 y lo ve en el saliente, o sea, en el amanecer. Así es que constituye un lente por medio del cual tienen que pasar todas las influencias sufriendo modificaciones en el proceso. El ascendente viene siendo la parte más importante de nuestro horóscopo. El mensaje de las estrellas nos dice que el signo saliente o ascendente es el factor básico para determinar la constitución y forma del cuerpo físico. Ya ustedes saben que cuando quieran saber qué ascendente tiene una persona, lo pueden determinar mirándolo y asociándolo con el signo que tenga esas características. Esto, en la mayoría de los casos, es real. Hay algunas excepciones, como vamos a ver después. Investigaciones posteriores han demostrado que la razón para este hecho es que a la hora de la concepción, cuando el átomo simiente fue plantado en el óvulo, la luna, que es el agente cósmico de la fecundidad, proyectaba sus fertilizantes rayos a través del signo y grado que más tarde sale en el momento del nacimiento o su opuesto. Eso está en el mensaje de las estrellas. Se dice que en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo y lo fecunda, los ángeles archiveros colocan el átomo simiente en la cabeza de este espermatozoide y producen en ese momento la forma, la fecundación de cómo va a ser esa forma basado en el signo y grado de que está la luna en ese momento. Recuerden que la luna es la forma, las fuerzas fecundantes. O sea, la fecundidad es una de las notas clave de la luna y en ese momento de la concepción es que se define el ascendente, cómo va a ser esa persona. Cualquiera que sea la fase del mapa que se está delineando, véase qué acuerdo, asistencia o cooperación o qué desacuerdo, discordia o variación tienen con el ascendente. Estamos hablando de los aspectos que hagan con el ascendente, tanto benéfico como maléfico. Entonces califique su manifestación de acuerdo. O sea, con respecto al ascendente podemos ver los planetas, el aspecto que hacen y eso va a influir en el ascendente, o sea, en lo que es el cuerpo físico y la infancia. Regente del horóscopo, este es el otro punto que vamos a analizar. Se considera que un planeta o el sol o la luna, en el caso del sol es una estrella y la luna es un satélite natural, pero se consideran también que pueden ser regentes como los planetas. En un sentido especial, predomina en el horóscopo del nativo o persona cuyo nacimiento se estudia, mientras que el resto representan aspectos de su vida que son externos al mismo, como por ejemplo sus amigos, ocupación, esposa, hijos, etc. O sea, el regente del horóscopo es el que predomina, es el que nos va a decir cómo vamos a ser nosotros, quién nos rige. Y si nos rige un planeta como Marte, vamos a ser una persona enérgica, etcétera. Si nos rige un planeta como Mercurio, vamos a ser más mentales. Si nos rige otro cualquiera, pues la nota clave de ese planeta es la que va a fundamentar, incidir en nuestra personalidad. A este planeta se le llama regente del horóscopo. Por lo regular, es el regente
del ascendente, o sea, regente del signo que está en el ascendente. Pero no es así invariablemente, porque si el planeta es muy débil y existe otro que esté mucho más fuertemente aspectado, como que se halle cerca del ascendente con fuertes aspectos o en el medio cielo que está muy elevado, entonces ese planeta se convierte en el regente. O sea, no siempre el planeta que rige el ascendente es el regente del horóscopo. En la mayoría de los casos, sucede así, pero no siempre. En este caso, el regente del yo personal, mucho más que lo que serían el ascendente y la primera casa, y en cierto sentido todo el resto del horóscopo, puede decirse que está sujeto a este gobierno. En otras palabras, el espíritu o ego se haya limitado en su expresión a las imperfecciones del yo físico o personal, el instrumento por medio del cual debe expresarse en una vida particular sobre la tierra. O sea, el regente es el yo. ¿Qué voy a hacer yo? Las tendencias, por supuesto. Recuerden siempre que las estrellas no nos obligan. La voluntad está por encima de esto. Y si la desarrollamos, pues nuestra personalidad puede cambiar para mejorar. Inclusive en algunos casos puede cambiar para empeorar, pero si aplicamos la voluntad, pues vamos a lograr irnos por encima de las influencias planetarias, que es el objetivo de estas enseñanzas. Pero en la mayoría de los casos, el regente del ascendente es el regente del horóscopo. Y en esta carta que estamos delineando, Mercurio es el regente. Y vamos a ver por qué no es otro y por qué es Mercurio cuando veamos el mapa de nuevo. Se dice que Mercurio es el regente de este horóscopo. Descripción física. Estas figuras que puse no tienen nada que ver con el horóscopo que estamos haciendo, pero era para que se viera la descripción física. Un ejemplo, se encuentra por medio del ascendente, planetas en la casa primera, regente del ascendente, Sol, Luna y cualquier grupo de planetas en cualquier signo. Referencia, mensaje de las estrellas, las páginas 80-81. Fíjense que la descripción física se encuentra por medio del ascendente. Los planetas que están en la casa primera, que es la casa del ascendente, o sea, el cuerpo está matizado por los planetas que se encuentran en la primera. Por el regente del ascendente, el signo que está en el ascendente. El sol, que el sol es precisamente, dado su tamaño y su energía espiritual, influye mucho en la parte física. La luna, como ya dijimos, en el momento de la fecundación, está precisamente en ese signo, por lo tanto la luna también influye en la descripción física. Y cualquier grupo de planetas en cualquier signo. Esto lo vamos a ver después que se termine la clase. Yo voy a explicar por qué Hendel dice que cualquier grupo de planetas en cualquier signo. Influye también en la descripción física. Y lo voy a poner con un ejemplo que él pone en el libro Astrodiagnosis. El poder físico se encuentra por medio del sol. El sol es poder, vitalidad. La luna influye siempre en todo. El ascendente es quien nos dice quiénes somos en la parte física. Marte, como todos conocemos, nos da la vitalidad y la energía dinámica fundamentalmente para movernos, para mover este vehículo denso. Por lo tanto, Marte tiene mucho que ver con el poder físico, al igual que Saturno, que nos da la disciplina y nos da esa fortaleza también. No así los otros que ya son más mentales, que son más benevolentes, más altruistas, etc. El poder físico está representado por medio de estos aspectos que pusimos.
Géminis ascendiendo común, Géminis un signo común de aire, flexible y mental. Ascendente en cuadratura con Neptuno. Fíjense que aquí el ascendente Neptuno está en cuadratura con Marte. Fíjense, está en 0,5 y el ascendente está en 0,4. O sea, está también en cuadratura con el ascendente. Nos da astuto y mañoso en las tentaciones. O sea, fíjense que como es una cuadratura, es un aspecto maléfico. Ascendente en trino con Saturno. Vamos a buscar a Saturno. Por aquí arriba está. Fíjense que Saturno está en trino con Marte en el signo 2 y por lo tanto en el signo 4, que son 2 grados de diferencia, también está en trino con el ascendente. Da gran persistencia, valor y confianza. Es un aspecto bueno el trino. Ascendente en paralelo con Saturno. Equilibrio y profundidad de mente cuando existan otros factores favorables. Esto está en el mensaje de las estrellas. Todas estas cosas, inicialmente tenemos que ir al mensaje de las estrellas, leer lo que da cada uno y conformar el horóscopo en un inicio. Ya después que nos aprendamos las notas clave de cada planeta, pues las conjugamos, las unimos y logramos hacer una interpretación hasta que se nos abra esa parte espiritual y ya no necesitamos prácticamente ni la astrología. Sencillamente con ver el mapa, con verlo, ya vemos las influencias que recibió ese ser al nacer. Parte de la fortuna en el ascendente. Aquí vemos la parte de la fortuna en el ascendente y paralela con el ascendente. Provee incentivo para el crecimiento del alma en la personalidad y en el medio ambiente por medio de los esfuerzos del cuerpo físico. ¿Por qué del cuerpo físico? Porque precisamente el ascendente representa el cuerpo denso. Mercurio, en paralelo con la parte de la fortuna, provee incentivo y razón para la acumulación de las riquezas materiales y posesiones. Recuerden que Mercurio es la mente concreta. Y hasta aquí la lección de hoy. Sencillita, profunda. Vimos el ascendente y vimos el regente del horóscopo. Preguntas. Buenas noches a los que no había saludado. Don Marco, Adelante. yo tengo una duda grande respecto al ascendente, porque se dice que el ascendente marca, como usted bien nos informó, la niñez y cómo es el cuerpo denso. Y también muestra ahí la esencia de esa persona. La esencia, ¿Sí? ¿a qué tú le llamas esencia? Por ejemplo, a ver, mire, el otro día vi una, una imagen donde el presidente de Estados Unidos subía al avión y subía con un paraguas y el paraguas lo dejó afuera. Después subió un segundo varón, lo miró y pasó por el lado y entró. Un tercer varón subió, tomó el paraguas y lo guardó y entró. Entonces, si yo quiero ver la verdadera naturaleza del hombre, ahí en ese simple y pequeño detalle se vio la naturaleza de Donald Trump. Tuvo que pasar un tercer varón para que ese varón retirara su paraguas para dar el paso a los otros pasajeros que subían al avión. A eso me refiero yo. Esa cosa que está dentro de la persona, pero que es profunda, que viene, pero con todas las vísceras. A eso me refiero yo. La personalidad, fíjate, la personalidad sí está definida por el ascendente, la personalidad, que puede variar porque tú puedes nacer siendo
tímido y logras vencer la timidez a través de pruebas que te da la vida, a través de escuelas, a través de psicólogos, a través de cosas que te ayuden y puedes vencer eso y entonces ya tu personalidad cambia. Pero una persona que se guíe netamente por las estrellas, un ser ordinario, común y corriente, sí responde al ascendente en cuanto a la personalidad. Ya. Ahora, déjenme explicarle lo que dije que iba a explicar ahora. Déjame compartir pantalla un momentico. El libro, déjame ver, astrología, ¿no? Es... déjame ver, espérate. Share, que yo lo tengo aquí. Astrodiagnosis. ¿Se ve? ¿Aló? Sí, Marco. Sí, se ve. Ok, este libro, como ustedes ven acá arriba, Astrodiagnosis en PDF. Dice, vino a nuestro conocimiento, esto es un ejemplo que hace Magender de un horóscopo de una persona. Vino a nuestro conocimiento un caso de una mujer excesivamente alta. La hora de nacimiento que ella dio llevaba a Tauro al ascendente, pero su apariencia personal era muy semejante a la del tipo de Géminis. Fíjense, lo primero que se piensa es que el horóscopo está mal, que la hora de nacimiento está mal. Dice, el horóscopo tenía muchos planetas en los signos que indican gran estatura. El Sol, Júpiter, Mercurio y Neptuno estaban en Géminis y la Luna y Venus en Aries. Esto le daría un desarrollo grande de los brazos y del cuerpo superior. A primera vista, nosotros dudamos que el signo saliente de su nacimiento fuera Tauro, pero cuando examinamos las uñas de las manos, vimos que correspondían al tipo perfecto de Tauro. O sea, Tauro estaba también indicado por su fuerte mandíbula y robustez del cuello. Fíjense que el problema es que el cuerpo denso puede estar matizado cuando hay un grupo grande de planetas. Estamos hablando de 4 o más en un signo. Por eso él dice un grupo de planetas en cualquier signo. Puede eso influenciar en el ascendente porque hay mucha fuerza de muchos planetas en un signo. Pero cuando se van a profundidad, pues vieron que sí, que tenía las uñas de Tauro y la mandíbula y el cuello de las personas de Tauro, porque dice que una persona, las uñas de Géminis son pequeñas y el cuerpo delgado. Esto está en el libro Astrodiagnosis. Aquí ven las diferentes uñas de los diferentes tipos de signos que les recomiendo que cojan y lo vean y lo comprueben con los ascendentes de las personas. Aquí, eso está en el libro Astrodiagnosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que la astrología, tenemos 3 libros maravillosos de referencia, que son El mensaje de las estrellas, importantísimo para interpretar un horóscopo en los inicios. Astrología científica simplificada para levantar un horóscopo, los que no lo quieran hacer por el programa, los que lo quieran hacer a mano, que no se lo recomiendo porque van a pasar mucho trabajo, se demoran mucho y a lo mejor cometen errores. Y da una serie de criterios también astrológicos. Están las horas planetarias, etcétera, una serie de cosas. Y astrodiagnosis, que es ya para la parte de la curación y de las enfermedades, detectar las enfermedades. Estos libros hay que estudiarlos, hay que leerlos, hay que profundizar para llegar a conclusiones, no solo con el curso. El curso es una guía, pero el conocimiento profundo está en estos 3 libros. Ahorita dije que el caso del poder, fíjense, eso es referencia a astrología científica simplificada. Marte dice es opuesto a Venus. Está simbolizado por la cruz sobre el círculo, que así mientras la naturaleza de Venus es el amor al negado y para darse a los demás,
La naturaleza de Marte es un deseo con fines egoístas. Denota por consiguiente toda la violenta energía de la naturaleza inferior. El cuerpo de deseo, el aspecto pasional, emocional del hombre que lo obliga a hacer sus trabajos externos en el mundo para dominar los obstáculos y reunir experiencias. Ese es el poder físico que hablamos. Y Saturno, que es el opuesto a Júpiter, que es benevolencia, etcétera, dice esto es lo que presta persistencia a los impulsos de Marte y simboliza la parte permanente relativa a la naturaleza inferior, o sea, lo que se ha comprobado y visto es de utilidad. Es, por tanto, símbolo de los átomos simientes, de los vehículos inferiores del hombre, donde se almacenan las experiencias de todas las vidas pasadas. Aclarado esto. Ningún comentario, nada más. Gracias, Susana. Marcos, buenas noches. ¿Quién me habla? Julio. Ah, Julio, dime. Marcos, que yo siempre tengo una dificultad con los paralelos, ¿sí? Digamos, cuando uno habla de un paralelo entre un planeta, digamos, y un ascendente o un medio cielo, ¿cómo el paralelo cómo se interpreta? Eso está bien explicadito en el mensaje de las estrellas, o sea, la nota clave de cada cual. Ahí los trinos y los sextiles son iguales, las cuadraturas y las oposiciones iguales, o sea, maléfico, benéfico, y los otros son dudosos, lo que es conjunción y paralelo. Pero ya en cada caso específico, remítete al mensaje de las estrellas y comienza a trabajar con eso. Sí, eso estoy de acuerdo, pero si uno, digamos, no tiene ese libro, entonces como, porque hay cosas que uno sabe que son benéficas, maléficas, ya teniendo la nota clara del planeta, uno ya más o menos saca la combinación, digámoslo así, pero el paralelo queda uno como la duda, si es bueno, es malo Sí, pero o neutro. mira, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. El sol en la casa 6, que es la casa de la salud. Sin embargo, cuando tú lees en el mensaje de las estrellas, el sol en la casa 6 no está bien aspectado. Y para la lógica, diríamos, no, el sol en la casa 6 es una vitalidad excesiva, es una salud y nada que ver con eso. Por eso te digo que estas cosas de las notas clave y de la posición que ocupa cada planeta, hay que estudiarlo en el mensaje de las estrellas. No te queda otra alternativa. Nosotros pusimos los libros de astrología en PDF, están al alcance de todo el mundo, están en internet, lo puedes bajar y lo puedes leer, pero es importante en los inicios analizar esto. Ya después que vas cogiendo, que vas haciendo cartas, se van, porque algunos aspectos se van repitiendo. Y ya tú dices, ah, si fulano que yo le hice el horóscopo y mira, tenía este aspecto, qué casualidad, tiene el mismo aspecto, que es esto, ya no tienes ni que leerlo porque ya lo recuerdas. Y así poco a poco se te van grabando. Pero sí, hay que leerlos primero del mensaje de las estrellas. Es muy importante tener este libro, los que quieran estudiar astrología. Estos 3 libros, fundamentales para los inicios. Armando. Sí, gracias Marco y como siempre muy linda, muy instructiva tus clases. Esto no solo quería
agregar algo con respecto al ascendente para que vaya, todos tuvieran una visión más amplia de este asunto, ¿no? La dificultad que hay con reconocer los ascendentes debido a las diferentes configuraciones que se producen, ¿no? Hay patrones que se repiten, hay patrones que son muy identificables como ascendentes típicos en cualquiera, ya sea Aries, Géminis, Tauro, Leo. Hay ascendentes muy típicos, sin embargo, hay otros que se esconden detrás de las configuraciones, como explicó Mackenzie y te explicaste tú en la parte esa del párrafo donde decía de que planetas que estuvieran con determinada fuerza, influencia, exaltación, grupos de planetas en otros signos, pues pueden variar el ascendente y eso da como una confusión, precisamente da una confusión en ese departamento, ¿no? Es de recordar, hay que recordar que no hay dos horóscopos iguales, por lo tanto no hay dos personas iguales. Hay variantes dentro de esos mismos patrones que se repiten. Claro, existen los doppelgangers, que eso, vaya, son muy raros, ¿no? Pero yo estoy seguro que estas dos personas tienen muchas similitudes en sus horóscopos con respecto al ascendente, no con respecto a las vidas, porque son vidas completamente diferentes y destinos completamente diferentes. Sin embargo, han coincidido en ciertos puntos, ciertos aspectos con respecto a el ascendente y el tipo de cuerpo que han generado, por eso se parecen, son los llamados doppelgangers, ¿no? Una palabra alemana que es como los similares, las personas que son iguales, físicamente se refiere. Pero bueno, lo que quería puntualizar era eso, que en el caso del ascendente hay muchas cosas que pueden variar la visión que se tiene del patrón del ascendente como tal, ¿no? Porque hay descripciones, en el caso en el mensaje de las estrellas, Mackenzie describe los patrones más generales de los diferentes signos cuando caen en el ascendente, ¿no? Como que Aries tiene la cabeza triangular, es más musculoso, pero es pequeñito, los músculos fibrosos, o sea, toda una serie de patrones. El Tauro tiene el cuello ancho, los lóbulos de las orejas gruesos, en fin, él va emitiendo esos patrones para que uno tenga una idea y sobre todo también lo de las uñas, ¿no? Es muy importante lo de la forma que tienen las uñas, le da uno una pista muy grande de eso, pero así todo, hay muchas variantes, hay muchísimas variantes como tantos horóscopos como hay, ¿no? Lo que sí, pues hay patrones que se repiten y eso lo ayuda a uno a definir o a guiarse dentro del campo este de la definición del ascendente. Y es bueno que se estudie, es bueno que se profundice en eso, se ejercite el estudiante de astrología en determinar los ascendentes de las personas a las cuales le hace los horóscopos y los compruebe después haciéndole el horóscopo, porque así va haciendo como un archivo de patrones y de características de las personas según sus ascendentes. Y eso, vaya, es útil desde el punto de vista como herramienta, ¿no? Coopera mucho en cuanto a la determinación cuando, por ejemplo, hay personas que tienen la hora mal y demás, y si sabe uno determinar el ascendente o tiene ya fijo ciertos patrones que se destacan en el físico de esa persona, pues entonces pueden ayudarse a decir, bueno, tú te dieron esta hora de nacimiento, pero está más cerca de esto, o me parece que es esta, por tales o más cuales razones, que luego se comprobarán, digamos, con hechos de la vida, como matrimonios, accidentes y cosas de esas, pues eso sí le da ya una clave mucho más certera de a qué hora nació la persona, determinando el evento ese grande que le ha sucedido, ¿no? Un matrimonio, nacimiento de un hijo, un accidente que tuvo, cualquier cosa, un día de graduación, cosas eventos muy importantes en la vida del nativo, y eso se puede tener en cuenta para determinar una mejor precisión en la hora de la persona. Y bueno, ya, muchas gracias por escucharme. ¿No hay más preguntas? Cerramos la clase entonces y después seguimos.
Bueno, un muchachito ahora, por favor, que lea la plegaria para el estudiante. Yo puedo. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca de lejos. Que así sea. Que Que así así sea. Que así sea. Que así sea.